Estuvimos hace poco en el Museo Africano en Caracas, Venezuela, con estudiantes de Relaciones Internacionales, y Nelson Sánchez Chapellín pues, hizo una exposición sobre la actividad del museo y las iniciativas que tienen. De hecho, esta semana ha habido cosas interesantes, ¿no? No, el museo, muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes a tu audiencia por estar con nosotros y gracias porque somos siempre invitados a este buen programa que hay en Venezuela. Que es un programa Es que el arte y la cultura es lo que más une. No, y una cosa que educa. Este es de los programas en Venezuela que educa. Este es un programa que lo deberían de repetir varias veces en televisión, no solamente en esta, sino en otras. Deberían de copiar otras televisiones. Vamos a hacer un espacio especial para África, que los venezolanos conocen poco de África. Muy poco, tanto es así que ahora saludamos los buenos días con un personaje de África, un personaje importante de África. Desde la Miriam Makeba, que la gente la conocía por Patapata y resulta que era una líder importantísima en África, o de Nelson Mandela, que es un demócrata de primera. Entonces, estamos informando todos los días acerca de un gran personaje africano. No, y que cuando ustedes empezaron la idea del Museo de África, había poca representación africana en Venezuela de diplomática y pocos venezolanos diplomáticos en África. Ahora se han incrementado esas relaciones. No solamente se han incrementado las relaciones, tanto políticas como económicas y que se planteó hace mucho tiempo esa necesidad. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a África vine con esa idea de por qué no establecer relaciones comerciales con esos países, que era una bondad para ellos, una bondad para nosotros. Pero hoy quería hablar de una cosa que para mí me tiene muy angustiado, que es que la gente en Venezuela no está leyendo. Hay un estudio reciente de la Católica que habla de un 90% de analfabetos funcionales, y eso es gravísimo en un país. El museo, cuyo objetivo fue hablar sobre las culturas africanas, estamos metidos de frente en promover la lectura. Tanto es así, bueno, viste la biblioteca que me pusieron enfrente del museo. Un compañero nuestro de Cancillería se entusiasmó con la idea y abrió allí el embajador Hernández, ¿no? Claro, estaba Oscar Hernández Pernalete y es un programa muy bonito de Remo, que es establecer bibliotecas en barrios de Caracas. Y la idea es que la gente tome un libro, lo cambie por otro libro, se lleve el libro, y queríamos ya empezar a hacer como semanas especializadas en arte o ingeniería o en química, y que la gente fuera a recoger, especialmente en esta situación que estamos viviendo, que un libro cuesta tanto dinero. Entonces que la gente lo cogiera, lo llevara y lo intercambiara. Muchos países tienen esa técnica de facilitar el acceso a la lectura con el libro intercambiado. Bueno, de siempre también, pero yo me acuerdo de los programas bellos del Banco del Libro, eran las cajas viajeras, que se llevaban las cajas a los colegios, se repartían y después al mes volvían a recoger su caja y se llevaban y se cambiaban los libros. Yo creo que es poca la propaganda que se puede hacer en este momento en Venezuela sobre lo que es promoción de lectura. Todos nos tenemos que abocar a eso en Venezuela. Eso nos va a ayudar para muchas cosas. En estos días le decía a una señora en el Parque del Este, de las que cuidan, y tenía un niño al lado, y le dije, mira mi amor, ¿y qué estás leyendo? Entonces la mamá me contestó, él está de vacaciones. O sea, pero un trabajo. Sí. Como que es un trabajo. No se plantea lo sabroso que es un libro y de pasear lo más rico que una tablet. Porque en la tablet depende si tienes corriente, si se te fue la pila, si no te fue la pila. Vargallosa decía que cuando leía un libro, imagina sonidos, olores, personajes, te hace viajar el libro. La despertar de la creatividad, los cuentos. Y mi hermana, que es especialista, le dice a la gente grande, la forma en que tú debes empezar a leer es a través de cuentos, los mismos cuentos infantiles que son tan sabrosos. Yo leo cuentos infantiles. Hay países que precisamente prohíben las tabletas y los smartphones para determinadas edades, incentivando la lectura. Ya los países avanzados, especialmente yo he estado varias veces en los países escandinavos, y fueron los primeros en alertar al mundo lo que estaba pasando con el teléfono y con la tablet. No dejan que los niños utilicen esto sino después de los 16 años. Y ahorita fue una cosa impositiva en Australia también. También por la misma situación que está creando. No solamente el problema de las cervicales, el problema de los ojos, el problema
que queremos hacer eso del museo, que especialistas traumatólogos hablen de eso, del daño que puede estar haciendo por el mal uso, la mala posición del teléfono, del oftalmólogo, el problema que está creando los niños pequeños, ya niños con problemas, o el problema a nivel cerebral. Entonces, por más que sale la información, yo siento, porque voy a unos parques donde hay niños y advierto, yo soy muy metido con la gente y les advierto eso, y como que como que no hay conciencia. Le dan el teléfono para que se disfrute, para que quitárselo encima al muchacho, y eso no debe ser. La ventaja tuya es que además de tener una biblioteca tradicional, cada pieza, cada obra es una lectura de algo. Cuando tiene una pieza de Gabón o de Sudáfrica Bueno, o de Senegal. el museo dicen que tiene la colección más importante de América Latina. Y ahora que estamos preparando, porque son 75 años de relaciones diplomáticas con Etiopía, que por cierto, la que está coordinando eso es Adriana, una señora encantadora con ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que cada vez que pides plata no hay plata para esas cosas. Pero buscar. tenemos la colección más importante. Dicen los curadores que es más importante, porque hay una exposición en este momento de arte etíope en el Metropolitan Museum de Nueva York. Y cuando han revisado la colección nuestra, dice que la de nosotros es igual o quizás un poquitico más importante que esa que está en exhibición ahorita. La curadora es una excelente profesional. Tú sabes que trabajamos con la Universidad Central de Venezuela, con la Escuela de Arte, porque tenemos un convenio con ellos, y las exposiciones que están en este momento han sido curadas por la Universidad Central de Venezuela. Y creo que hay que volver a revisar los objetivos de la educación. Bueno, en que eso... el museo tiene que ser, como la misma biblioteca, un lugar donde tú crees curiosidad, un espíritu crítico y estimules la creatividad. Sin eso, nada. Porque los mismos pensum de escolares, tú ves y se enseñan, igualito como te enseñan a ti a mí, que era una escuela, un pupitre, una señora. Eso es lo que... Y eso hay que cambiarlo. Tú ves una clínica y está adaptada a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades. Los salones son los mismos de la Edad Media. Exactamente. Por cierto, igual. que está mucho en la línea del presidente Senghor de Senegal, un intelectual extraordinario y poeta, que hablaba, él nos decía de eso, la necesidad de lectura de los libros, y que era reconocido hasta por la Academia Francesa. Poeta y miembro del Congreso de Francia también, Senghor, escritor, un intelectual de primera, que renunció, estando de presidente renuncia, no llega a porque no se sentía cómodo, no se sentía bien. No, ahí estamos, porque la gente tiene como una idea de África. Yo he tenido la suerte de estar muchas veces en África y con el tipo de intelectuales que tú te consigues. Hay una cosa que para mí fue un ejemplo en África, fue con el director del museo, que Dios lo guarde, no sé en qué, pero era un viejito del Museo de Ghana. Y su gran preocupación era que lo iban a jubilar y él no había hecho lo suficiente por su pueblo. Entonces, mi ex socio y yo decidimos comprar unos pupitres y unos pizarrones y los mandamos a nombre de él. Y él se enteró como a los 3 días. Yo quería un xilofón y el viejito se apareció con el xilofón en el aeropuerto y nos dio una carta para todos los directores de los museos. O sea, la colección es muy buena, no porque uno compró, sino porque cada director de museo nos prestaba un especialista para ir a comprar los mercados. Precisamente ya terminando para cerrar el programa, traes a Ana Díaz, que es una excelente profesora, y nos decía que el museo hay que darle más jerarquía en el sentido de que lo consideren como un salón de diplomacia alta, de cultura, porque cada pieza, como decías tú, es un libro y cada libro que tienes tú también es una apertura, una puerta abierta al futuro. Así que gracias a Nelson Sánchez Chapellín, director del Museo de Arte Africano de Caracas. Así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y análisis en profundidad como el de esta tarde. Hasta mañana a la misma hora. Buenas tardes.